Abra su Biblia en Salmo capítulo 81. Salmo capítulo 81 y vamos a leer de los versículos del 8 al 13. Cuando lo encuentre, se pone de pie. Salmo capítulo 81, versículo del 8 al 13. Estamos con el tema de cómo escuchar la voz de Dios. Amén. Y dice así la palabra, Salmo 81, versículo 8. ¿Listos? Si quiere usted leerlo conmigo, lo puede hacer. Y dice así la palabra: oye, pueblo mío, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Palabra de Dios. Padre Celestial, pedimos y rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos tener un corazón sensible, no para criticar o excusar o rechazar, sino para obedecer tu palabra, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Una ocasión un ateo le preguntó a un pastor de un pequeño ranchito y un pueblito: Señor pastor, cuando usted ora, está hablando de un lado de la línea telefónica sin saber siquiera del otro lado si alguien ha levantado el teléfono. Pero dice el pastor: no, señor, usted está equivocado. Fíjese nomás que yo hablo y oro a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él ya está sonando la línea. Él está ahí ya al otro lado para yo escucharle. Y creo que esa es una realidad. Él siempre está, hermanos, haciendo un llamado. Él siempre nos está hablando. Él siempre está tocando a la puerta de nuestro corazón. De que nosotros no lo entendamos o no podamos percibir su voz, ese no es problema de Dios. Amén. Muchos piensan que 40 días después de que Jesús resucitó, no, pastor, Él hizo sus maletas, se fue y ya no escuchamos nada de Él. Pero ¿sabe qué? No es verdad. Vemos a través de la palabra que Él se reveló de muchas maneras y siguió hablando a sus hijos. Habló personalmente, teniendo ahora los 4 evangelios. Y aparte de ello, siguió hablando a través de los apóstoles, a través de profetas también. Y sobre todo, que hoy estaremos viendo otro tema: cómo escuchamos la voz de Dios a través de la palabra escrita, la Biblia. En segundo lugar, a través de la oración constante. Tercero, a través del Espíritu Santo. Y cuarto, a través de la conciencia. Y hoy quinto estaremos viendo a través de la naturaleza. ¿Cómo nos habla Dios? A través de la naturaleza. Ahora, la creación, hermanos, quiero decirle que no está muda. Aún dice la palabra que la misma creación está gimiendo por el pecado del ser humano, como: Señor, ya ven, redime a esta tierra. Es lo que aún la tierra está gimiendo. Creo que Dios les puso un instinto también en sí a la tierra. Pero ¿sabe qué? Yo creo que la tierra o la naturaleza en sí, la creación, no está muda. En un sentido son los labios de Dios. Porque si usted ve a su alrededor, hermanos, el Señor dijo: mira, va a haber señales en los últimos días. Y todas esas señales las estamos viendo. ¿Qué significa? Que Dios está hablando. ¿No es así? Dice Isaías capítulo 1, versículo 2, la primera parte dice: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Así que Dios le habla a su misma creación. Si le habla a la tierra, ¿cree usted que Dios no le va a hablar a usted, hermano? Dios nos va a hablar. Desde que existe el hombre, Dios no ha permanecido oculto, sino que se ha revelado de diferentes formas y diferentes maneras. Dios no es un Dios anónimo, no es algo de que esconde la cara. No, es un Dios visible. Y quiere tener comunión con el hombre, y por esa razón Dios se comunica de muchas maneras con nosotros. Amén. Pero como dijo Jeremías, Dios habla, dice, pero el hombre no entiende. Y es una realidad. Hay personas que dicen que la creación
es producto de la madre naturaleza. ¿Cómo le llaman en inglés? Los maestros de escuela, ¿cómo le dicen los niños a todo mundo? ¿Cómo le dicen esto de la madre naturaleza? Mother Nature, ¿verdad que sí? Oh, it's Mother Nature. Oh, ¿por qué vino esto? Mother Nature. ¿Por qué llovió? Oh, thank Mother Nature. Gracias a la madre naturaleza. ¿Y sabe qué? Fueron los griegos los primeros, en aquella época aún pre-cristiana. Ellos usaron esa expresión, madre naturaleza, no para verla como una persona, una mujer, sino para verla como la creación en sí, o referirse al mundo. Pero ahora los filósofos y los antropólogos dan a entender, fíjense nomás, que la naturaleza no es un producto de Dios, sino más bien es de sí misma. Es el Big Bang Theory, explotó y ¡pum! Ahora tenemos esto. Nada nace o sale de una explosión y que salga algo tan hermoso y tan bello, hermanos. No es así. Así que Dios nos ordena glorificar al Creador, no la creación. ¿No es así? Dios lo creó todo, lo autosustenta y mantiene toda esta creación nuestro Dios. Así lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Él la hizo, Él la sustenta. Quiero que escuche esto. La naturaleza no se hizo a sí misma. La lluvia no se autoprovoca. Los lirios del campo no son vestidos por la diosa tierra. Dios hizo todo, hermanos. Amén. ¿Por qué existe la creación? Es un Dios trino que hizo la naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué existe esta naturaleza? Porque es que detrás de todo esto hay tanta belleza. Tal vez el valle, pues por eso se llama el valle, porque tal vez no haya mucha belleza como otros lugares. Que vamos a Cancún, vamos a Playa del Carmen, ¿no? Hay que ir a Florida, o tenemos que ir a, ¿cómo se llama? Donde está una piedra que parece animal. México. Cabo San Lucas, o ve a Switzerland. Oye, usted ve a Switzerland, belleza de lugar, parece el cielo ahí, hermanos. Creación de Dios, de lo que Él ha hecho. Ahora, ¿qué revela o muestra todo lo que vemos? Muestra a nuestro Dios. Está revelando a nuestro Dios. Dice Jeremías 14:22, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Está preguntando Dios. Dice, ¿y darán los cielos lluvias? Y responde la pregunta Jeremías, ¿no eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. A través de Jesús. También dice la palabra en Job, capítulo 12, versículo 7. Dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, dice la palabra, y ellas te enseñarán. ¿No es eso verdad, hermanos? ¿Qué fue lo que escribió en Proverbios Salomón? Dice, necio, mira la hormiga, ¿sí o no? Y se aprende de ella. También dice el versículo ahí, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Tú ves un pez? Dice, ¿tú ves la tierra? Oye, como que esta tierra no es un desorden. Es una belleza de parte de nuestro Dios. Es una tierra inteligente. A pesar de que no es humana, es una tierra inteligente, más que se autoconserva en un sentido. Bueno, Dios la está conservando, pero Dios la ha producido de esa, aún hasta para proteger el medio ambiente. Eso de que el verde y que go green y que no sé qué, dice Dios, tú no te preocupes por eso. Dice, mientras exista el verano y que el invierno y que el otoño, dice, así va a permanecer bien esta tierra. Es que vamos a destruir la tierra con esto. No, la profecía dice que todo va a estar bien hasta la venida de Jesús. ¿Quién va a destruir la tierra al final? Dice, yo la voy a destruir y voy a quemar todo lo que está sobre ella. ¿No es así? ¿Qué importa? Ellos están destruyendo la tierra con esto y con lo otro. Los árboles Dios los ha puesto con muchas funciones, no solamente para nuestra sanidad, sino también para la sanidad del mundo. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, tú míralas, y están revelando a Dios. Salmo 19 también dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. ¿Usted ha visto los amaneceres o atardeceres? Qué belleza, ¿verdad que sí? Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Dice, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que Dios también habla sin palabras. Y Jesús mismo afirmó, dice, Dios, el Padre, dice, cuida los lirios y los ha formado de tal manera, tan hermosos colores, dice, que ni aun Salomón, dice, se vistió con esos colores. Y también habla de las aves. Mira, las aves, dice, no trabajan, no tienen cheque, no tienen nada, dice, pero mi Padre las alimenta. La naturaleza nos muestra cómo es Dios y prueba de que Dios existe y que Dios habla. Aún esta naturaleza nos enseña de que viene un lugar bueno y un lugar malo. ¿Dónde andan los buenos? Libres, bendecidos. ¿Y dónde andan los malos a veces? Llega su tiempo donde van a terminar en un lugar malo aquí sobre la tierra, y en la venidera también, si no se arrepiente. Todo refleja de Dios esta tierra. Así que Dios nos habla por medio de las circunstancias para hablarnos o mostrarnos la voluntad del Padre, pero también nos habla de muchas maneras. Inciso A, nos habla a través de la creación, la naturaleza. Dios nos habla viendo su creación. Dios nos comunica muchas cosas. En segundo lugar, inciso B, ¿sabe cómo también Dios nos habla? Por medio de las circunstancias. Amén. Por medio de las circunstancias. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 16. Usando ciertos medios, Él dice, ustedes no van a ir para allá. Y a veces nos ha pasado a nosotros también, a usted también, que al final no pude ir, tiene una cita médica, pero pasó esto y esto y esto. Por algo Dios lo ha de haber detenido, que nosotros no conocemos. Dice ahí, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, porque ellos tenían que predicar el mensaje. A lo mejor ahí en ese lugar ellos iban a morir, pero dijo Dios, si ellos mueren, ¿qué de estos lugares que necesita que también se predique? Así que no vayan todavía. Después van. Y dice la palabra, el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que Dios puede abrir o Dios puede cerrar puertas como una forma de guiarnos a la dirección que Él quiere, o la voluntad que Él quiere, hermanos. Como aquí en este caso, con Pablo. Ay, no sé por qué me cancelaron esto, o yo no sé por qué me prometieron esto y no sé qué. No te enojes, gracias Señor, tú estás en control. Estoy seguro que me estás evitando de algo, o me estás esperando para una mejor cosa que me tienes mejor en el futuro. Amén. Así que, hermanos, también aparte, dice en Job 33, versículo 14, en la Dios habla hoy. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces nos enojamos. Mira, se me atravesó y me tuve que quedar más tarde en la línea, que no sé qué, es por algo. Dios nos habla por medio de las circunstancias, hermanos, para hablarnos o mostrarnos la voluntad del Padre. Nos habla de muchas maneras. Usted sabe que a José, ¿cómo Dios le habló a José? Por medio de un sueño. Yo miraba la estrella y miraba la luna y papá y mamá y mis hermanos ahí, y al final se cumplió. Dios a Moisés le habló por medio de una zarza. Dios le habló a través de ella. Pensamos también en Pablo a través de una gran luz. Cuando iba camino a Damasco, el pequeño Samuel escuchó la voz. Si Elí no le hubiera dicho, acuéstate, mi hijo, y cuando esa voz hable y tú di, habla que tu siervo oye. Él aprendió de esa manera para escuchar la voz de Dios y fue un gran profeta para el pueblo. El eunuco también le habló Dios a través de la palabra. ¿Recuerda a Pedro? Dios usó un gallo para darle convicción. Hiciste mal. ¿Sí o no? Y al final se quebrantó y se arrepintió. Y cuando el Señor resucita, no menciona a ningún otro discípulo más. Dile a Pedro que lo espero allá. A David le habló también a través de personas como Natán. Al pueblo de Israel le habló a través de la naturaleza. Mira, si no me obedeces, te voy a castigar y no te voy a enviar lluvia. Y dicho y hecho, hermanos. También si pensamos en Balaam,
¿Cómo le habló Dios a Balaam, hermanos? A través de un animal, a través de una burra. Fue reprendido por su iniquidad, dice la palabra, segunda de Pedro 2:16, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre. Entonces, pastor, así como Dios nos puede hablar de muchas maneras, Satanás también puede hablar de muchas maneras. Fíjese cómo usó la serpiente y con voz de hombre, con que Dios os ha dicho, ¿sí o no? Para que usted vea. Y dice, frenó la locura del profeta. Si vemos a Jonás, también le habló a través de las circunstancias. Al final le envió un gran pez. ¿No quieres ir, mijo? Bueno, tú dices si vas o no. No quiero ir. Ok. Y uno entiende, Señor, soy un profeta del pueblo de Israel. ¿Por qué voy a ir a Nínive? ¿Ese no es tu pueblo? ¿Tú vas a ir? No voy. Yo me voy mejor para la isla del Padre. Pues dale gas. Y al final el Señor lo trae. Al hijo pródigo le habló a través del hambre. Dice la palabra, dice, volviendo en sí. Y al final, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así como Dios le ha hablado a estas personas de diferentes maneras, yo creo, hermanos, que Dios no ha cambiado. Él también nos puede hablar a nosotros y nos habla de muchas maneras. De que no entendamos su lenguaje, eso no es problema de Dios, ese es nuestro problema, que no oramos lo suficiente, no leemos la palabra o no ponemos nuestros oídos para escucharle. Aún aquí en la iglesia a veces estamos aquí y el pastor, ¿sí o no? Aquí se ve todo qué está haciendo, si están dormidos, si están distraídos, si están en el teléfono, todo se ve desde aquí. Hasta a veces me distraigo con usted, con lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Así que si oras muchas veces y Dios no te concede aún tu petición, creo que te está diciendo algo aún. Mira, espérate. O es no. Y seguimos aferrados, ¿sí o no? Y luego nos metemos en eso. ¿Por qué, Dios? Dios está como, yo no te di permiso, ¿sí o no? Hace unos meses, una amiga que trabajaba conmigo en Jaspes, estábamos platicando del Señor. Y ella relata una experiencia que su papá vino como contratado y se fueron ese tipo de las barracas que van y duermen en grupo y a trabajar, ¿verdad? Y era en la noche donde ellos ya estaban ahí reunidos en sus camas, ahí platicando ya de noche para empezar a dormirse, y empezaron a escuchar que empezó a lloviznar. Y uno de ellos dice, está lloviendo, se me hace que mañana no vamos a ir a trabajar porque ya empezó a llover. En eso otro de los compañeros que también estaban ahí con él, con prepotencia, quiera Dios o no, mañana vamos a ir a trabajar. Y el papá de esta muchacha hermana se quedó sorprendido, hermanos. Nomás así, mire, de repente, ¡pum!, un rayo y lo mató. Hace como 20 o 25 años de esto. A veces dicen, hambre, Dios no habla, como sabes. Dice Job, dice Dios, dirige aún, dice, los rayos en su camino. Es que fue casualidad que tal rayo fue y le pegó. Es que por las ramas o por un paraguas o porque estaba no sé dónde. Es Dios quien dirige. Si le pegó fue por algo. Así que, hermanos, si recordamos a Jonás, Dios le dijo en Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. Dice que Jonás se levantó no para ir para allá, sino para huir, dice, a Tarsis, de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave, o sea, un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, que dice, lejos de la presencia de Jehová, porque él sabía, yo no soy profeta para esa nación, yo soy de Israel. Y aparte sabía que los reyes, las personas de esos lugares eran malos. Dice la historia que enterraban a las personas como un castigo, con la cabeza de fuera sobre la tierra nada más. Y creo que, no sé si alacranes o los que pican, ¿cómo se llaman? Los que son de un pueblo en México, donde es el hermano Chavarría. ¿Cómo se llama? Alacranes, bueno, de esas cosas, ¿verdad, hija? Y de esa manera otros hasta les quitaban la piel. Y Jonás dice, no, hombre, yo no voy para ese lugar para predicarles y que se arrepienten y que tú los perdones. No, que se vayan al infierno. Hasta va y se sube a la montaña y espera. Tiene que venir el castigo de Dios sobre ellos, ¿verdad? Esperando. Y ahí Dios lo castigó hasta que le dio tanta vitamina D que hasta lo mareó y se andaba desmayando ahí, ¿verdad?
Pero bueno, es Dios quien hace todas las cosas. Cada situación, cada circunstancia que suceda a nuestro alrededor puede ser la voz de Dios hablándote. Y dice en Jonás 1:4, pero Jehová, fíjese nomás, no quieres ir para acá, no, se subió el barco y dale, ok. ¿Qué hace Dios? Dios no se queda de brazos cruzados. Estas historias están resumidas en un tiempo bien corto para que usted vea cómo trabaja Dios. A lo mejor para nosotros se tarda un día, una semana, un mes, un año o años, pero que Dios va a trabajar como trabajó con estos, también lo va a hacer con nosotros. Y dice la palabra, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno, eran los marineros, yo pensé que eran los de la Navy, no, son marineros. Y cada uno clamaba a su Dios. Miren nomás. Pero qué interesante ahorita de lo que ellos mismos dicen. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros sabían que Dios había provocado esa tempestad. Fíjense lo interesante, pero estoy seguro que Jonás, ¿verdad? Viendo aquí, yo creo que él, no hombre, mejor me duermo para no estar ahí escuchando la voz de Dios. Ve a Nínive, mejor dormidito y no siento nada. A lo mejor por esa razón se durmió, pero veamos que tal vez para nosotros no sea una tempestad de esta índole, pero a lo mejor otro tipo de tempestad de problemas, sí. ¿No es así? Pastor, estoy hasta aquí con los problemas, ¿sí o no? O sea, a lo mejor es Dios quien te está hablando para acorralarte, para que al final hagas su voluntad, que fue lo que hizo con Jonás. Y dice el 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos oraban a su Dios, pero nosotros, bueno, Señor, ¿por qué me ha venido esto? ¿Por qué me ha venido lo otro? Dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera. Dieron cuenta como este es el mero Dios. Los que yo adoro, dice, no se ve nada de ellos, no me responden, no hace nada, pero el tuyo te anda hasta buscando. Y dice la palabra, y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Miren nomás, qué interesante que a través de las circunstancias Dios andaba buscando a Jonás. Mira, Jonás, si sigues así, cosas peores te van a venir, que al final, todavía no, chiquito. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le hizo? Algunos dicen, le mandó una ballena, pastor. No fue ballena, nomás dice que fue un gran pez. A lo mejor, ¿cómo se llama el pez que está aquí en San Antonio, en SeaWorld? A lo mejor era el tatarabuelo de Chamú. Ahora, ¿por qué Dios permite ciertas circunstancias? El salmista David también había pasado por cosas y él aprendió y escribió en Salmo 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque dice, tú eres mi Dios, tu espíritu es bueno, que me guíe en la tierra de la rectitud. ¿Ve usted? Así que tal vez de esta experiencia de Jonás viene el dicho mexicano: mira, cuando no me llueve. Sí está, ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Yes, ¿verdad? Es por algo. Que nunca se nos olvide, hermanos, que Dios siempre nos está hablando de una otra manera. Nunca se me olvida el perrito que teníamos antes, Rex, ¿verdad? Que yo sé, Dios lo usó de una manera, ¿verdad? Para que en vez de que le picara la víbora blanca, fue ese perrito, ¿verdad? Que recuerdo que se le puso hasta, como el profesor Girafales, una papadota aquí, ¿verdad? Y fuimos con le hablamos ¿cómo se llama lo de los animales? Un veterinario. Dijo, ese perrito, dijo, para en la mañana va a amanecer muerto. Los niños estaban chiquillos, no, se va a morir Rex, oren por él. Oraron por él, hermanos, pusieron su manita sobre él. En la mañana
Nada de papada Rex, andaba como loco Rex ahí. Dios hizo la obra ahí, y Dios a veces nos cuida, nos protege y nos habla a través de las circunstancias también, para saber que Él está ahí, hermanos. También hay otra historia muy interesante en la palabra, en 1 de Samuel capítulo 15, que Dios le dice a Saúl: quiero que destruyas a los amalecitas, no quiero que dejes nada, acaba con todos. Y nosotros a veces no entendemos cómo es que Dios trabaja, y sabe que a veces nos dice ciertas cosas y nosotros lo ignoramos, cuando Él quiere a veces evitar ciertas cosas en el futuro a nosotros. Y dice en 1 de Samuel 15:2: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Y le dice: mata a hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No quiero que dejes nada, dice Dios. Pero al final, ¿qué sucede? Saúl no obedece a Dios. Quedaron muchos vivos, hasta el rey. No, pues ¿cómo lo voy a matar? Mira, no mate las vacas, hasta lo justificó. Es para un sacrificio, Señor. Pero no te dije que acabaras con todo. No, y esto y que el otro y que no sé qué. ¿Sabe qué sucede? Sigue la descendencia. Y esto nos enseña que Dios no se equivoca. Ahora, ¿por qué tan drástica decisión de parte de Dios? Pasan los siglos y Amán, ¿quién era él? ¿Te recuerda a Amán? Era descendiente de Agag, quien era el rey de los amalecitas, el pueblo que había sido enemigo de Israel por muchas generaciones. Y en ese tiempo pasan los siglos, ¿y qué pasa? Amán pasa una ley. ¿Para qué? Para destruir a los judíos, exterminarlos, cosa que esto no es nuevo. Que Adolfo Hitler quería exterminar. No, eso ya es viejo. Pero es Satanás, porque sabe que de ahí viene el Mesías. Pero gracias a Dios por Esther, que Dios la levantó y que ella obedeció a Dios y lo usó ¿para qué? Para salvar al pueblo de Israel, hermanos. Y muchas veces Dios nos quiere prevenir de ciertas cosas y nos lo dice, pero somos tercos, ¿sí o no? Y andamos aferrados y pasamos por el problema y al final, ¿por qué, Dios? Yo te lo dije. Pero muchas veces no hacemos caso. Amén. Así que, hermanos, vemos que Dios habla de muchas maneras, a través de la creación, a través de las circunstancias, pero también sabe cómo nos habla por medio de las personas. ¿Lo cree eso usted o no? Dice Malaquías 2:7. Malaquías capítulo 2 versículo 7. ¿Lo tiene? Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo, ¿qué dice? Buscará la ley, porque mensajero es ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. Aquí al sacerdote, al profeta, al pastor, ¿qué está diciendo Dios? Es un mensajero. ¿Qué es lo que dice ahí? Mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La palabra de Dios. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Por lo que el sacerdote, el pastor, el ministro, dice, ellos hablan a través de la palabra. ¿Qué va a hacer el pueblo? La voy a buscar esa palabra. Así que ¿le ha pasado alguna vez en un servicio que usted está en la iglesia y ha sentido que como que el pastor estaba diciendo algo y como que se lo está hablando directamente a usted? ¿Usted ha sentido eso? ¿Sabe quién es eso, hermanos? Es el pastor. No es el pastor. ¿Sabe quién es? Es Dios, a través del Espíritu Santo hablándole: hey, componte, deja de hacer eso, ya no digas eso, o haz esto, o haz lo otro. ¿No es así? Así que Dios usa predicadores para hablarnos personalmente, y conoce Él perfectamente tu vida, como dice el dicho. No el de la novela o película, esa que es el show que sale, ¿no? Como dice el dicho, no. ¿Cómo dice el dicho, hermanos?
Dime con qué, con qué pie coge algo. Ese sí me falló, ¿verdad? Dios sabe con qué pie cogíamos. Él sabe todas tus faltas. No se le escapa ninguna, hermanos. Así que yo creo que una de las oraciones, tanto de la mía como de cualquier otro ministro, es: Señor, dime qué cosas yo debo de decir a tu pueblo. Oye, ¿sabe qué difícil es eso? Yo creo que es más difícil eso que a veces lo que uno se tarda en escribir o hacer un sermón, hermanos. Que a veces está uno como en blanco, no sé, Señor. Oye, tienes un tremendo librote y no sabes qué decir. No. Todos sabemos, hermanos, que el aislamiento es una manera necesaria para escuchar o buscar la voluntad de Dios. Y es verdad que sí tiene que haber un lado privado en nuestra relación con Dios, pero a veces olvidamos un detalle importantísimo, hermano. ¿Y sabe cuál es? Que Dios hace que nosotros, o que nuestra relación con Él también dependa de la relación de otras personas, que es su iglesia, o que no sean de la iglesia. Dios nos ha hecho interdependientes. ¿Qué significa eso? Que todos estamos conectados de una u otra manera. Somos interdependientes y es el amor de Dios lo que nos conecta. Por eso a veces nos toleramos, nos perdonamos. Dice la palabra siempre: toleraos unos a otros, soportaos los unos a otros, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Pablo miraba, mira, estos se parecen perros y gatos. Así que, hermanos, Dios siempre nos habla a través de las personas. Cuando alguien le dice: ¿vas a ir a la iglesia? No, de aquí de la casa yo lo miro, estoy bien, ¿verdad? Ya deja de hacer drogas, o deja de fumar, o deja de tomar, o lee tu Biblia, mira, pórtate bien, ve a la iglesia, o no digas maldiciones, mira, ayuda de maestro, de maestra ahí en la iglesia, o mira, sirve en la limpieza, o mira, o anótate ahí, mira, en la salida, ahí está el grupo, la lista de oración. Y a veces nos hacemos los sordos, y a veces pensamos: no, hombre, ese no es Dios que está hablando. ¿Cómo sabes tú que no es? Dios puede hablar, hermanos, a la gente hoy en día por medio de la palabra, por la oración, por el Espíritu Santo, por la conciencia, por la circunstancia, pero también por la exhortación de otras personas. Es que me tiene celos, es que me tiene envidia, es que le caigo mal y por eso me dice esas cosas. No, te está pegando en la llaga y tú sabes que es verdad, ¿sí o no? Y es Dios hablándote a través de esa persona. Y una ocasión Dios habló a través de una burra a Balaam, como lo dijimos hace un rato, en segunda de Pedro 2:16. Fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Así que si Dios puede hablar a través de una burra, ¿cree usted que Dios no puede hablar a través de una persona? ¿Lo puede hacer? Hay una historia de David cuando adultera con Betsabé, y vemos ahí comparando al rico con David y al pobre con Urías Eteo. Pero fíjese que pudiendo David haber tenido otras tantas mujeres, viene, mira, esta es la que me gusta, y se la trae a esta muchacha. ¿Cómo se llama? Betsabé, ¿verdad? Y dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, hablando de David, y el otro pobre, hablando de Urías. El rico tenía numerosas ovejas, como van a tener, podías tener la mujer que tú querías, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Y dice el 4: y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, bien envidioso, y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, o sea, hablando de Urías, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo eso es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces me imagino que Natán nomás le hace así, como él cruza sus brazos. Tú eres ese hombre, David, sosiégate, hombre, ya párale tu show. Tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y dice el 9, y Urías Eteo, dice, tú heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pobre Urías, le hace una carta a aquel a Joab, ¿cómo se llamaba su jefe de ejército? Joab, le hace la carta, quiero que pongas a Urías al frente de la batalla, lo más recio, para que lo maten. ¿Y quién llevaba esa carta? Urías Eteo. Tanta intimidad y confianza le tenía al rey. Échala para acá, mi rey, yo se la llevo a Joab. Llevaba su propia sentencia en su mano el pobre. Qué triste. Creo, hermanos, que cuando una persona puede ser el predicador en un sermón, un amigo tuyo, tus padres, tus abuelos, un desconocido aún en la calle, que te diga tus verdades, no te enojes, acepta que estás mal. Pero a veces nos ponemos como gallo golón, así, ¿verdad? ¿Y quién eres tú? ¿Y qué te crees? ¿Sí o no? Cuando dice Dios, no estás mal, hombre, componte, baja el orgullo, baja la soberbia. Vemos, hermanos, que Dios le hablaba dando una voz audible, donde Dios le puso en su corazón también a Noé, mira, hazte un arca, a Saulo con una luz, a Moisés a través de una zarza, a Balaam, como dijimos, a través de una burra, a Gedeón a través de un vellón para confirmar ahí su llamado, a Elías con un viento suave, a los magos con una estrella, a Ezequías con la sombra que iba retrocediendo en el reloj. Pero vemos que, ¿sabe qué es lo interesante de esto, hermanos? Que Dios nunca repitió ninguna de estas formas o señales con otras personas. Qué interesante es eso. Dios es único y es enormemente muy creativo, hermanos. Muy sabio. Y no necesita duplicar sus obras con otras personas. Sus métodos son infinitos y variados. Y eso es lo interesante. Él sabe cómo llegar al corazón de cada persona. Sabe cómo hablarle a cada persona. Así que esa es la forma en cómo Dios habla. ¿Cómo? Yo no te puedo decir, mira, Dios te puede hablar de esta manera o te puede hablar de otra. Pero sabe que Dios no va a permitir que lo pongamos en una caja. Es que Dios habla de esto y va a ser de esto. No, Dios lo hace de la manera que Él quiere. Nuestro Dios no es un Dios de fórmulas. Es que tiene que ser así. No, tú mira, te has dado cuenta de que ni te imaginas cómo Dios te puede hablar, hermanos. Ni te imaginas. Yo creo que por esa razón estamos atraídos a Dios de una forma diferente cada persona y respondemos a Él de una forma diferente, hermanos. Porque Dios es sabio. Tú nomás ves las personas. Mira a tu alrededor, mira las personas que están ahí a tu lado. Son todas iguales, ¿no? Unos narizones, otros carnosos o panzones, chaparritos, altos, güeros, rubios, morenitos. ¿Sí o no? Pecosos y otros no pecosos, pero todos guapos. Amén, varones. Le digo, y no somos maquillaje como las mujeres. Pero así es Dios, hermanos. A Dios le encanta sorprendernos y hablarnos de forma diferente. A mí me gustó lo que dijo Billy Graham. We are the Bibles the world is reading. We are the creeds the world is needing. We are the sermons the world is hearing. ¿Qué es la traducción? Somos las Biblias que el mundo está leyendo. Somos los credos que el mundo necesita. Y somos los sermones que el mundo está escuchando. Así que Dios usa a los cristianos sobre todo, pero también usa a cualquier persona para hablarnos. A lo mejor el más malo ahí de tu trabajo, a lo mejor es el que Dios está usando para decir tus verdades y te calan y ya no quiero ese trabajo y me voy a cambiar de trabajo. Ahí está Dios, dice Dios, ándale, vete para otro y te voy a poner otro igualito para seguir ahí tocándotele hasta que te compongas. ¿Sí o no? A veces Dios nos pone ese tipo de personas ahí. ¿Para qué? Tienes que controlar tu carácter. Tienes que controlar tu temperamento y te voy a poner esas personas hasta que aprendas. Mientras no aprendas, no te las voy a de adrede. Así es Dios, hermanos. Una ocasión una hermana de aquí de la iglesia, ella ya pasó a la presencia del Señor y ella dio testimonio que en una ocasión su hijo no era cristiano y llegó el hijo borracho a la casa de su mamá y luego iba pues a seguirle, como dicen, parranda, como dicen. Pero Dios usó a esta hermanita para darle una lección a su hijo o a este joven. Ella inocente de todo. Ella le dice, mijo, acuéstate aquí en la cama para quitarte las botas para que descanses un ratito. No, mamá, yo voy a seguirle.
Y le decía y no, y le decía y no, y le decía y no, pero al final de repente media borracho, entre se quedó dormido, le alcanzó a quitar las botas. Cuando ella le quita las botas, se da cuenta que dentro de las botas traía droga y traía una pistola. Al final se queda dormido, después habla con él como, ¿qué es esto? Como dice el hermano, ¿qué está pasando aquí? Ah, pues es droga y es una pistola con la cual dice yo me iba a quitar la vida. Pero ¿cómo es que Dios usa a las personas? Y al final este joven entrega su vida a Jesús. Pero ¿qué tal si ella, que Dios Dios no lo hubiera usado, de quitarle esas botas para que descansara y se durmiera, y no se las quitó y se fue, y se fue al infierno? Pero no, Dios usó a esa persona, a nuestra hermana. Y así de esa manera Dios usa otras personas para encaminarnos al Señor, hermanos. ¿Cuántas personas, tu mamá, tu papá, un hermano, el pastor, un amigo está orando por ti para que tú conozcas de Jesús? Y Dios está usando a esa persona para que tú entregues tu vida a Él. Así que nosotros lo llamamos, es una coincidencia, pastor. No, es una Cristo-incidencia. El Señor usa estas circunstancias o las personas para Él cumplir sus planes y sus propósitos. Así que yo creo que tenemos que adoptar la actitud del joven Samuel. Habla porque tu siervo oye. Amén. Te voy a invitar para que cierres tus ojos. Dios habla a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de la conciencia y a través de la naturaleza. Puede usar la creación, las circunstancias o las personas para hablarnos. Así que ya estás ahora más consciente en cómo Dios puede hablar. Así que como pastor yo te reto y te invito para que ahora estés más consciente, estés más enfocado, como ¿qué tal si Dios me está diciendo esto a través de esta persona, a través de la creación o a través de las circunstancias? Señor, ayúdame a tener un oído sensible para escucharte mejor, Señor. Pidamos a Dios eso y créame que Dios le va a hablar de una o de otra manera. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella nos hablas. Gracias también que has usado la creación, has usado las circunstancias y a las personas para hablarnos, Señor. Pero permite que tengamos un corazón sensible para entender y aceptar que eres tú, Señor, quien nos está hablando. No nuestra carne, no nuestros instintos, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, moldeando nuestro corazón y nuestro oído para que tú, Señor, vengas y pongas tu mano también, Señor, sobre nuestros oídos y digas éfata para escucharte mejor, Señor. Así que, Señor, bendice a tu pueblo, bendice tu iglesia para que seamos sensibles a tu voz, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.